Esta empresa, eh, bueno, todas las empresas deben presentar su información en la declaración anual, en su declaración anual, el tema de partes relacionadas y partes no relacionadas. Uno cuando lleva la contabilidad de una empresa, de las empresas que llevemos, inclusive de una persona física, eh, nos pide lo que son partes relacionadas y partes no relacionadas. Ahorita vemos el término de partes relacionadas para efectos contables y para efectos fiscales. Obviamente, la parte importante es para efectos fiscales, que es una parte relacionada. Esta es una empresa, ¿no? Una empresa normalita que da sus servicios. Aquí el punto no son las cantidades ni cómo tener los importes. Al ser una empresa que de hecho da cursos a abogados, no tiene inventarios de alguna manera, ¿no? Entonces prácticamente sus ventas son como de 40,000 pesos al mes más o menos. Entonces, veamos ahora, ¿cómo lo veo yo en el estado de resultados? Yo cómo lo tengo que tener en mi contabilidad, cómo identifico cuándo es una parte relacionada y cuándo no es una parte relacionada y su implicación fiscal y hacer un estudio de precios de transferencia. Aquí aprovecho para explicar algunas situaciones. Cuando estuvimos viendo el ejercicio de Honda, imagínate que aquí diga Honda de México, SADCB, e hizo operaciones de ventas o de lo que sea de inventarios, compra de mercancía, devoluciones, con sus partes relacionadas, todo, hay que ponerlo en esta línea. Todas esas transacciones que hicimos con Kawasaki y con FAW, aquí irían. Todo lo demás que no sea una parte relacionada iría de este lado. Por eso comentaba yo en las clases pasadas que hay que tener cuentas de mayor que digan partes relacionadas, por ejemplo, ventas, partes relacionadas, y ventas, pues ahora sí, ventas así normalito, tu cuenta de ventas, y otra que diga ventas, partes relacionadas. Sí hay que tener, esa es una situación importante en la contabilidad, que tenemos que tener separado. Aquí no estamos hablando si van a consolidar, no, aunque no consoliden, eso no tiene nada que ver, esa es otra cosa. El hecho de que diga partes relacionadas y partes no relacionadas no significa que consoliden. Hacienda, o para efectos de la declaración y para efectos hasta en la contabilidad, hay que separar partes relacionadas y las partes no relacionadas. Si ya consolidan, ya ese es otro paso, ya esa es otra situación. Yo tengo que separar a fuerza. Fíjate, viene la parte del estado de resultados. También lo puse en la parte de, ¿cómo se llama? En la parte de los activos, fíjate. Por ejemplo, yo puedo tener cuentas y documentos por cobrar, cuentas y documentos por cobrar, partes no relacionadas, aquí aquí no lo pone en dos, sino que lo pone abajito, y cuentas y documentos por cobrar partes relacionadas. Entonces, Ok. aquí yo pondría en esta línea mis cuentas por cobrar con mis partes relacionadas y acá abajo las no relacionadas. Entonces, así te lo pide. Entonces, en las declaraciones de las personas morales, siempre, cuando lleves una contabilidad y hagas la declaración, obviamente las empresas generalmente no tienen partes relacionadas, o sea, son empresas que le venden al público hacia las otras empresas y nunca va a haber una relación. Cuando sea un grupo de empresas, sí tienes que tener cuentas y documentos con partes relacionadas. Por ejemplo, Honda con FAW, que se quedaron a deber, hay que abrirlas en la contabilidad y SAT a través de la declaración anual me pide abrirlas. Ahora, ¿por qué me pide abrir ¿cómo se llama? Esta situación. ¿Por qué me pide el SAT abrir el tema de las partes relacionadas? Lo que sucede es de que si, por ejemplo, entre empresas hay transacciones, pueden estarse transfiriendo utilidades,
ganancias o pérdidas, ¿no? Se pueden estar transfiriendo. Generalmente lo que se transfieren son pérdidas, por eso el SAT pide que que las empresas identifiquen sus partes relacionadas, porque hay un estudio que se llama estudio de precios de transferencia. Entonces, cuando tú estés haciendo la contabilidad de un grupo, o que sea una empresa y que que tenga partes relacionadas, a fuerza en la balanza, tienes que abrir las cuentas que sean partes relacionadas a fuerza. Es forzoso, no importa si no consolidas, no. Esto ya no importa, tienes que abrir las cuentas y tienes en un sentido por una NIF, que es la C13, y por cuestión fiscal, o sea, es forzoso tanto por efectos contables como por efectos fiscales, los dos te lo. Entonces, si yo busco lo que significa para efectos fiscales, que es lo importante, ¿qué significa partes relacionadas? Me dice que una parte relacionada ¿por qué no me lo...? Ah, ya, ahí estaba lo que se considera, aquí está. Ah, bueno, esto es lo que no se considera partes relacionadas. No, ese tampoco. Lo que quiero es la definición de partes relacionadas. Fíjate todo lo que te pide la parte fiscal. Fíjate, aquí hay una obligación. Ah, Cuando tú presentas la declaración de la empresa, tienes que presentar la información de las operaciones que realices con partes relacionadas. Hay que informarlo. Esa es una situación importante. Hay que informarlo. Fíjate, a las personas morales, cuando tú hagas operaciones con partes relacionadas, hacer un estudio de precios de transferencia. Cuando escuchemos la palabra estudio de precios de transferencia, significa que hay que determinar a través de ese estudio que los ingresos y las deducciones se han hecho como si las hubieras hecho con el público en general, es decir, con partes independientes, es decir, imagínate que son un grupo de empresas, estás contabilizando. Estás contabilizando Honda, Kawasaki y FAW. Eres el controlador de los tres. Llevas el control de los tres y de repente entre todos se venden motos, pero se las venden a 10,000 pesos entre ustedes, ¿no? A 10,000. Cuando en el mercado a lo mejor la vendes a 120,000, a 150,000, el SAT a través de esta fracción te dice no, tú tienes que determinar los ingresos, o sea, quien está facturando y las deducciones, considerando para esas operaciones que estás haciendo entre tu grupo, las que se hubieran utilizado con partes independientes, es decir, tienes que, si hicieron en el grupo operaciones por debajo o por encima del valor, tienes que hacer un estudio, se llama, aquí no lo dice, pero te dice, te da bueno, no te da a entender, te obliga a través de este parrafito que debes de hacer un estudio de precios de transferencia. Nosotros los contadores le llamamos estudio de precios de transferencia. Ese estudio lo hacen despachos especializados en ese tema y lo que hacen es lo siguiente: toman las transacciones que hiciste con tus partes relacionadas, o sea, toda la contabilidad lo revisan, las facturas, el precio, esas motos que vendiste en 10,000, y ven cómo las venden tu competencia, por ejemplo. Dice, no, la competencia las vende en 180,000, hacen un estudio de mercado, así como que cuánto tú les hubieras vendido en el mercado, tú en tu grupo, te salen de tu empresa, de tu grupo, y revisan otras empresas que son tu competencia, son iguales a ti, analizan, las comparan,
y le dice, a través de ese estudio le dicen al SAT, porque lo tienen que reportar al SAT, este estudio lo reportas. Oye, la empresa tal, la verdad, se vendió por debajo del valor y lo reportan. Entonces, tú en tu declaración anual, aquí, en las ventas, tú le estás reportando al SAT, aquí tus ventas, aquí, ventas, partes relacionadas. Entonces, al SAT le llega esta revisión, le llega este estudio. Obviamente, los que están obligados, o sea, por ley, son los que hacen operaciones internacionales. Ellos sí tienen que presentar, es obligatorio, ese estudio de precios de transferencia. Imagínate, FEMSA, Coca-Cola, todas esas empresas que hacen a nivel internacional operaciones, tienen estas transacciones y aquí van a poner sus ventas, tanto de sus partes relacionadas nacionales, aquí en este renglón, y aquí las extranjeras. Hacienda se va a ir contra estos, directo. Cuando vea esta línea, se va a ir directo contra y lo casa con este estudio. No van a ir contra la empresa interna, la que está en otro país, se van a ir contra la nacional, van a decir, oye, esto que tú le vendiste, la verdad, por debajo o por encima del valor. Y te van a pedir, bueno, al contador o a la empresa le van a decir, hazme un ajuste y me tienes que pagar o deducir de menos dependiendo de lo que hayas hecho tu declaración. Para eso existe la palabra partes relacionadas. La verdad, partes relacionadas es más global, es decir, el término consolidación financiera es como que nada más cuando cumples con ciertos requisitos. La palabra partes relacionadas es más global, es más aplica hasta para operaciones nacionales, es decir, también en alguna fracción te obliga, es más, aquí ni siquiera dice si son nacionales o extranjeras. Tratándose de personas morales que celebran operaciones con partes relacionadas, ahorita vemos que es una parte relacionada, estas, o sea, la persona moral que le estás llevando la contabilidad, deberán, o sea, esa fuerza, deberán determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas considerando para esas operaciones los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes, o sea, traducción, yo le llamaría su competencia en operaciones comparables. Si vendes motos, revisas, analizas motos. Ese estudio lo mandan al SAT y de alguna manera lo casan con lo que aquí reportaste. Luego entonces, revisando lo que es una parte relacionada, fíjate, ¿cómo va ese estudio de precios de transferencia? O más bien, una de las cosas que te piden en la informativa es de que debes demostrarle la estructura organizacional. Debes demostrar la descripción de la actividad, sus intangibles y sus actividades financieras y obviamente sus estados financieros o, dicho, posición financiera y la fiscal. Esa declaración informativa debe presentar esa estructura organizacional, es decir, es como lo que estábamos viendo con la estructura, el organigrama de Honda y de otras empresas que vimos en los consolidados. Aquí Hacienda no le importa si consolidas, o si eres o si haces estás en el régimen opcional, no, es para todos los que sean partes relacionadas, todos, todos, todos. Es decir, si tú tienes ahorita una empresa que tenga operaciones con otra empresa que es una parte relacionada, le aplicaría esto a nivel fiscal y a nivel contable. Hay que abrir las cuentas por esas partes relacionadas. Entonces, Perdón, perdón. sí. En el despacho donde trabajo hay una empresa o dos empresas las cuales pertenecen al mismo dueño. Ajá. Las dos Sí, empresas se dedican más o menos a lo mismo. sí. En este caso, para que sean partes relacionadas, deberían de tener movimientos entre ellas. Ok. Fíjate, ese es un buen punto. Fíjate,
Si, por ejemplo, yo tengo partes relacionadas, pero no vendí, pues obviamente mis ventas serían cero y no tengo que, o sea, si no tienes transacciones con partes relacionadas, no tienes por qué poner aquí cantidad. Es más, yo le pondría cero. Sí le daría a entender que tengo partes relacionadas a Hacienda, pero todo le pondría cero, 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 porque no tengo operaciones. Por ende, no te aplica esto. Ok. No te aplica. Entonces, veamos lo que significa una parte relacionada para efectos de Hacienda. Y aquí está. Se considera que dos o más personas, fíjate, ni siquiera dice si es una persona física o moral. En cuestión fiscal, y ahorita abro el C13, que habla de partes relacionadas. Aquí lo importante es la parte fiscal, porque es más delicada la parte fiscal que la contable. Finalmente la contable, la puedes como arreglar, ¿no? La parte fiscal es un poquito más delicada. Entonces dice, dos o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta, fíjate, en la administración, ¿no? Ya cuando un director o un dueño participa de forma directa en la administración de esas empresas, ya son partes relacionadas, ¿eh? En este caso ya se consideran partes relacionadas esas dos empresas de ese dueño que me dices, porque yo creo que está participando en la administración de las dos. Fíjate, ¿eh? Las puede administrar, las puede controlar o a través del capital. Cuando una participa de forma directa o indirecta, fíjate, hasta de forma indirecta. ¿Cuándo es indirecta? Cuando tienes una intermedia, o sea, tienes una empresa intermedia y esa intermedia participa en otra directa. Esa está como intermedia, entonces en automático se convierte en forma indirecta. En la administración, fíjate, al SAT no le, bueno, al SAT no, al gobierno no le interesa si le metiste dinero, con que la administres ya. Las dos empresas. Cuando participas de forma directa o indirecta en el control o a través del capital de otra, o cuando una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control o en el capital de dichas personas, o exista vinculación entre ellas de acuerdo a la legislación aduanera. Esta es otra situación de la legislación aduanera. Entonces, esto se considera una parte relacionada. Entonces, aquí yo lo que quiero darme a entender y explicar lo que es una parte relacionada es que debemos de llevar contabilidad abriendo las cuentas entre partes relacionadas y declarando esas operaciones de partes relacionadas aquí en esta posición y presentar las informativas. Ahora, no quiero hacer, quiero ser como más cómo funciona, ¿eh? No para que de alguna manera lo vayas a cambiar ahorita, digo, finalmente así como lo estás llevando, de alguna manera, técnicamente está bien, simplemente estoy informando cómo funcionan las partes relacionadas y voy a irme a una balanza, que de hecho es del SAT, nada más déjame irme al tema de el estudio de precios de transferencia. Aquí está. En este artículo, o cuando tú veas este capítulo que diga de las empresas multinacionales, están obligados a hacer ese estudio de precios de transferencia. Cuando existe un grupo de empresas que hagan operaciones internacionales, están obligados esas partes relacionadas a hacer ese estudio. Obviamente, si no tienen transacciones, digo, es rara la empresa que uno no tenga transacciones. Sería como, bueno, no raro, sería como inusual, porque las empresas generalmente se hacen para comprarse, para venderse, para transferirse. Generalmente, no estoy diciendo que así funcionen, generalmente para eso son. Entonces,
Ese estudio de precios de transferencia lo que hace es determinar si se están facturando bien, porque si no, al SAT te da reversa, dice no, esa factura vale más o vale menos. Y si hay impuestos a pagar, te los va a cobrar el SAT. Entonces, para eso funciona el término de partes relacionadas. Y nada más voy a leer, por ejemplo, ¿cómo, cómo hacen ese estudio? ¿Cómo hacen ese estudio estas personas especializadas en precios de transferencia? De hecho, tú podrías trabajar en un área de precios de transferencia. Bueno, fíjate, para determinar esos estudios debemos de aprender algunos métodos. Por ejemplo, aquí dice, método de precio comparable, no controlado. Dice, consiste en considerar el precio o el monto de las contraprestaciones que se hubieran pactado con o entre partes independientes en operaciones comparables. Y así se va, renglón por renglón. No me voy a meter a detalle. ¿Por qué? Porque esto ya sería como que un tema, como si estuviera hablando de la consolidación fiscal otra vez. Este tema de precio de transferencia también es bien amplio y es también complejo. Simplemente quiero extender el conocimiento hacia ti de lo que significa una parte relacionada para efectos fiscales, para efectos de la declaración, cuando tengas una contabilidad y mostrarte eh, la balanza, una balanza donde tenga, eh, ya me salí de la aplicación, me voy Ok. al Excel. Y en las balanzas del SAT bueno, voy a tomar una balanza del SAT para ver lo que te comento de las partes relacionadas, nada más para efectos de ver algunas cuentas de lo que son partes relacionadas. Y para eso tomaré una balanza del SAT. Um, Balanza, catálogo. No, una balanza del SAT. Creo que esta. Entonces, mira, por ejemplo, yo aquí tengo mis clientes normalitos en la cuenta 104, en mi cuenta de la balanza 104, y tengo por aparte una cuenta que se llama clientes partes relacionadas. Así yo debiera de tener yo mi contabilidad. Esto es una balanza de comprobación de un ejercicio también académico, no es real, es académico. Entonces, de hecho la estuve utilizando para la materia que doy de contabilidad de pasivos. Aquí estuve utilizándola para sacar los pasivos. Y aquí la utilizo para estos efectos de ver cuentas de lo que son partes relacionadas. Entonces, de alguna manera, una parte relacionada es muy sencillo de identificar con el hecho de que tenga un dueño hasta arriba. Así de fácil, ¿eh? Ya, no importa cuánto tenga de inversión, ya no importa, ya se convierte en una parte relacionada. Es más, con el hecho de administrar dos empresas, imagínate que hay un dueño totalmente diferente en una empresa y un dueño totalmente diferente en otra, pero en medio ponen un director en común. Ese director, por llevar las dos empresas, te aseguro que se va a vender entre sí mismo y va a hacer transacciones que no estén a valores de mercado. Entonces, cuando tienes una administración común, ya se convierte en una parte relacionada para efectos fiscales. Y nosotros en contabilidad tenemos que abrir estas cuentas, aunque no sea el mismo dueño, porque la ley fiscal ahí me dice clarito, cuando haya administración común, la administración no importa si no eres dueño, ¿eh? Por eso pongo el ejemplo. Imaginemos que dos empresas están constituidas y los socios, no, de hecho, no sé, de alguna manera, es más,
toman la decisión de contratar a un director general y a ese director le dicen, oye, tú diriges a las dos. Entonces, como dirige a las dos, en automático se convierten en partes relacionadas y no tienen inversión, ¿eh? Como en la consolidación, que compramos inversiones, no. Por eso quiero como que darme a entender que una parte relacionada es más amplio, o sea, va más allá y no significa que vayas a consolidar. Es decir, cuando tengas tú operaciones entre partes relacionadas, tendrías que abrir en tu contabilidad cuentas de partes relacionadas, en este caso clientes, ahorita veo más, y obviamente esto lo reportarías al SAT de acuerdo a la declaración que te mostré hace ratito. En el renglón de partes relacionadas, en este caso esto sería un activo, y las ventas entre partes relacionadas, y sacarías de aquí la información. La parte ya de informativas y de que hacer el estudio, eso es un tema muy amplio que en fiscal, el profesor de Derecho Fiscal, bueno, el de Impuestos sobre la Renta, nos explica. Yo aquí lo estoy comprimiendo, ¿no? Y me estoy enfocando, me quiero enfocar ahorita en la contabilidad. Finalmente, parte relacionada es, a fuerza, una consolidación financiera, a fuerza tiene que tener partes relacionadas. Son los ejercicios que vimos, ¿cómo se llama? Son los ejercicios que vimos. Es el ejercicio que vimos de, mira, para todo el amarre, toda la correlación, fíjate, con mucha imaginación, porque eso es lo que siempre uso, la palabra imaginación. Imaginemos que esto que hicimos de la NIF B8, la consolidación de estados financieros, estos que abrí de intercompañía, son en la balanza, son estos de partes relacionadas. Es lo mismo, partes relacionadas. Yo aquí le puse interco, ¿no? Intercompañía. Son estas cuentas en la balanza. Luego entonces, yo en la balanza, cuando yo tengo partes relacionadas, no implica que yo consolide, no. Tengo que contabilizar todas mis transacciones normalitas. Si yo me facturo entre mis mismas empresas y me quedo a deber, aquí van, no importa si no consolido. El siguiente paso, ¿cuál es? Si es que consolido. Pues es hacer la hoja de consolidación y es lo que de alguna manera en las clases pasadas, casi siempre, bueno, la verdad, el gran grueso de las clases vi consolidación, es decir, juntar, darme a entender qué cancelar, por qué existen operaciones intercompañía, por qué hago un estado consolidado. Finalmente, la materia va enfocado a la consolidación, a esta línea. Este es lo más importante. Obviamente también hablé de fusiones, pero yo aquí en el tema de fusión, te soy honesto, yo lo quise ver más por si te llega a tocar, cómo hacerlo, no tanto de que, oye, vamos a juntar cuentas, no. Finalmente la fusión, juntas todo, o sea, lo que me dio a entender la clase pasada es cómo te sugiero hacerlo, porque yo he visto que de repente en la contabilidad hacen las cargas, en la contabilidad, y hay veces que no entendemos qué contabilizó el contador anterior. A mí me pasó en una empresa que ya venía de una fusión, teníamos IVAs y me decía el director, oye, todo ese IVA que tenemos ahí, ¿nos lo van a regresar? Yo le decía, ¿le soy honesto, director? No, todo eso que hizo el contador anterior, cuando hicieron la fusión, no tuvo la delicadeza de hacerlo paso a paso y darle el soporte correspondiente. Corrieron a toda la gente y no supieron ni qué. ¿Sabes qué le dije? Tengo que cancelar todo ese IVA. No es recuperable. Y estaba declarado, porque finalmente una devolución, siempre Hacienda, ¿qué nos pide? Papeles de trabajo, nos pide cómo salió. Entonces hay que tener cuidado en el tema de fusión. Ahora me regreso al tema de partes relacionadas. Partes relacionadas es muy amplio. Si yo lo aplico al tema de consolidación, estas cuentas de partes relacionadas me van a servir para mis consolidados, porque yo voy a saber qué voy a cancelar. Mis operaciones intercompañía, eso es financiero, eso es contabilidad. Ahora, vi de alguna manera, bueno, de manera muy amplia, expliqué el tema de precios de transferencia y muy ampliamente el tema de la declaración anual. Simplemente estoy haciendo todo el bagaje y como que el proceso de forma global, es decir, estoy juntándolo todo a la vez. O sea, estoy
estoy como que haciéndolo, como que explicando de forma muy globalizada ¿Cómo todo, se terminaría ya todo lo que vimos en clase? exactamente, es decir, para que tú de alguna manera tengas todo ese conocimiento y por si te llega a suceder de que tengas que hacer todo, es decir, un estudio de precios de transferencia, un régimen de opcional de grupo de sociedades, hacer un estado financiero consolidado, la declaración entre empresas, entre partes relacionadas, o el simple hecho de llevar la contabilidad de una empresa que sea relacionada con otra, saber por lo menos, o decir, ¿sabes qué? Yo comprendí en mi materia de contabilidad avanzada que debo de abrir en partes relacionadas esta cuenta porque en la declaración anual lo tengo que reportar. Entonces, mi idea es como que presentar un conocimiento completo, más allá de lo que ya hemos visto. Entonces, imagínate que, ahora sí, imagínate que estoy haciendo contabilidad entre partes relacionadas. Haces, tú como contralor, haces el consolidado y por si fuera poco, también te toca hacer los impuestos de la consolidación fiscal. No, eso en la realidad no pasa, ¿eh? Porque sería mucho trabajo, es demasiado. Pero un director financiero sí tendría que entender todo, todo lo tendría que entender, todo. Entonces, eh, voy a ver más cuentas de la balanza. Mira, aquí tengo cuentas y documentos por cobrar partes relacionadas. Eh, ¿Qué más entre partes relacionadas puedo tener? Obviamente, si tengo anticipos entre mis partes relacionadas, aquí tendría que abrir eh, mis proveedores. Si aquí mis proveedores yo tuviera partes relacionadas, yo tendría que abrir aquí proveedores, partes relacionadas. Quizás sea una empresa, imagínate una empresa tequilera y que tenga dos, ¿no? El dueño tenga dos. Una donde sea la de la empresa que saque las piñas, o más bien todo el proceso de producción, y la otra se dedique a vender, o sea, una exportadora, o sea solita la exportadora, Okay. ¿no? En el caso de las empresas que le comenté, esas empresas no llevan parte relacionada, no tienen ventas entre sí, pero las dos se dedican más o menos a lo mismo, son inmobiliarias, tienen, venden casas, rentan casas y cosas así. Y Ajá, creo que también construyen casas. ok. Entonces, a lo que voy, si hubiera movimientos entre ellas pudiera ser que queden tanto como clientes como proveedores las dos empresas, ¿verdad? Sí, de un lado tendrías, imagínate que entre esas empresas que me dices, se vendan, obviamente, y que se queden a deber, ¿no? Obviamente una tendría que abrir una cuenta de ventas, partes relacionadas. Estoy buscando la balanza completa del SAT, déjame ver si la encuentro. Mientras hago la explicación, tendrías que abrir, ahora sí, transacción por transacción, ¿qué hizo? Ah, pues en una vendí, ¿no? Entonces, abrirías una cuenta de ventas, partes relacionadas, y si se quedaron a deber, tendría que haber una que diga, clientes, partes relacionadas. Ahora, una situación importante. Eso lo tienes que platicar o con el dueño, con el que veas tú la contabilidad y le tendrías que explicar la situación fiscal. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú presentarías cómo debiera de hacerse. Porque luego, te soy honesto, a veces dicen, no, la verdad no le quiero reportar a Hacienda, tú preséntalo como si fuéramos clientes normales, finalmente Hacienda no se va a dar cuenta. Lo que quiero comentarte es cómo debiera de ser y a veces cómo lo hacen porque yo he visto en algunas empresas que se venden entre ellas y no le reportan, le dicen a Hacienda, no, yo no tengo partes relacionadas, pero se venden entre partes relacionadas. Tendrían que abrir su cuenta, si se vendieran en esas empresas, ¿cómo se llama? No la encuentro, esa balanza. Entonces, Eh, el SAT al final de cuentas sí logra darse cuenta de que las empresas están haciéndose movimientos y que tal vez sea un mismo dueño o
Sí, sea un mismo dueño y que se estén vendiendo una a la otra. Al final el Eh, SAT mi- sí logra visualizar eso. Honestamente, aquí de forma económica, te soy honesto, el SAT no tiene todavía la capacidad de darse cuenta, este, mm, todavía no tiene la capacidad de darse cuenta de esas situaciones. No se puede dar cuenta. Sería mucho trabajo para el SAT. Si de por sí ya es demasiado trabajo, darse cuenta, te soy honesto, ahora sí que con toda sinceridad, sería muy difícil que el SAT se diera cuenta. Ok, ¿Cómo se debería? en, Ajá. en este caso ya lo aplicamos como que el deber ser debería, así como me lo está diciendo usted, ese es el deber ser. Ándale, Y ándale, exacto, ya como se trabaja, pues ya es otra cosa. exacto, Ok, exactamente. Ahora, estamos de acuerdo que el deber ser es ahora sí como se debe de hacer, valga la redundancia. así es. Entonces, de alguna manera, yo aquí estoy presentando el deber ser. Te soy honesto, mm, a veces nuestra carrera nos permite hacer algunas situaciones para no crear conflicto con las empresas. No quiero llegar a un término de que no se haga así. Yo lo he visto, yo simplemente cuando lo veo simplemente lo digo, oye, mira, y a veces me he generado algunas situaciones de que no, el director, ¿no? Dice, no, una vez me tocó, un director me dice, no, finalmente se hace ya lo reporté a Estados Unidos, me pasó una vez que le comenté, oye, señor, no, créeme que esos impuestos no nos los debe Hacienda. Era una situación de devoluciones de impuestos. Por una situación de interpretación. No quiero decir el deber ser, no, era una situación de interpretación. No, a veces la parte de la contaduría, a veces la parte, a eso es a lo que voy, no sé cómo explicarlo. A veces los directores, los dueños, toman unas decisiones que de alguna manera a nosotros nos afectan. Finalmente, el deber ser, siempre le diré cómo se hace, cómo se debe de hacer y otra situación es cómo lo quieran presentar los dueños. Entonces, el deber ser es así. No encuentro la balanza total del SAT, fíjate, no sé dónde la dejé, pero en el SAT, de hecho, esta es una copia de la del SAT, pero bueno, en la del SAT te pide aquí clientes, partes relacionadas, todo lo que todo te lo abre, todo partes relacionadas, prácticamente todo lo abre con partes relacionadas, principalmente lo que son ventas, costos, bueno, gastos y ventas, y clientes y proveedores. Es Ok, más, déjale, pongo aquí relacionadas, porque de hecho la bajé directo para las prácticas. Mira. Clientes, partes relacionadas. Cuentas y documentos por cobrar, partes relacionadas. Me volé las ventas, fíjate, no me lo debía haber volado. Compras de importación, partes relacionadas. Gastos indirectos de fabricación, partes relacionadas. Fíjate, el SAT todavía quiere saber nacionales y quiere saber extranjeras. Entonces, sí, la respuesta es sí. Este es el deber ser. Cuando tú tienes empresas que son partes relacionadas, técnicamente, te soy honesto, hasta deberías de abrir una cuenta que diga partes relacionadas, nada más para dar a entender que sí tienes, aunque las tengas en ceros. Ahora, esto es el deber ser. ¿Cómo se haga? Te soy honesto, hay empresas que no dicen, no, para mí es un cliente X, normal, y pues no lo pongo en mi declaración anual ni en mi balanza, yo no lo parto, yo lo pongo como un cliente normal. Te soy honesto, Hacienda no se da cuenta a un nivel de revisión simple. ¿Cómo se daría cuenta? Con una auditoría nada más, ¿eh? No hay otra forma, no hay de otra. Es como todo, o sea, todo para darse cuenta Hacienda tendría que ser auditoría, no puede darse cuenta así. Por ende,
si las empresas lo hicieran es porque al ser la ley autoaplicativa, o sea, tú solito te aplicas esto. Y como es el deber ser, pues deberías hacerlo. Bueno, todos lo deberíamos de hacer cuando tenemos partes relacionadas. Simplemente lo que quiero darme a entender con este tema de partes relacionadas es de que hay que abrir cuentas de todo. Aquí me las volé porque de alguna manera, como estaba viendo contratos pasivos, intención no era no haber partes relacionadas, pero fíjate, no me debía haber volado la... De hecho, según yo tenía toda la balanza completita para ver todo lo que el SAT es parte relacionada. Y de hecho, ¿sabes dónde nos damos cuenta? En la declaración que te presenté hace ratito. Todo para Hacienda, si tienes parte relacionada, hay que abrirlo. Por ende, lo que tengas en el saldo de clientes partes relacionadas, ese lo montamos al anual, así todo, separadito, ¿sale? Entonces, luego otra cosa es el estudio de precios de transferencia. Cuando, fíjate, estas dos empresas que tú me dices, de alguna manera, cuando existan transacciones, deberían de hacer es más, te dejaré una tarea opcional, buscar un despacho que haga de precios de transferencia. Sí, búscalo, despacho en estudio de precios de transferencia. Ok, Nada lo apunto. Nada más para efectos de qué es lo que hacen, hay unos que te explican, nada más esto sería opcional. Otra opcional, un despacho de contador de contadores o de actuarios que te hagan el boletín, el D3. El boletín D3 es el de beneficios a empleados. Eso es opcional también, beneficios de empleados. Y aquí estamos hablando de contabilidad avanzada. Y te soy honesto, debería haber una materia especial para el boletín D3. Ahorita lo explico qué es en términos reales. Entonces, en la realidad, tú llevas tu contabilidad. Bueno, nosotros como contadores llevamos la contabilidad normal de las partes relacionadas. Contratamos a un externo, ¿eh? La empresa no lo hace. Eso sí es importante. Tienes que tener un externo. No puede, es como un dictaminador. Tienes que contratar a un externo. ¿Sale? Este de beneficios de empleados también es opcional. Buscas de favor un despacho que haga el boletín de 3, es el de beneficios a empleados. ¿Y qué es lo que hace? Ahorita lo explico qué hacen. Eh, Otro trabajo que hay para nosotros los contadores, en materia de contabilidad avanzada, porque esto ya es avanzado, ¿no? De hecho, no sé si en otra materia se vean, según yo no, pero eso sí es de nosotros y es el boletín D4, el impuestos diferidos. Eso también es contabilidad. Esto de precio de transferencia es fiscal. Este de acá abajo, esto sí es contabilidad. Y el de abajo también. Estos dos son contables. Ahorita explico cómo funcionan estos dos para incrementar el conocimiento en las empresas que tienen bastantes empleados y en empresas, de impuestos diferidos, todos, es obligatorio que todos lo hagan. Ahorita explico estos dos, pero antes de eso, sí me dio a entender con todos los temas que hemos visto, incluyendo hasta impuestos. Sí, lo entendí. Ahorita estaba viendo eso del boletín de 4. Ajá. Bueno, apunté todo de una vez para buscarlo. Pero sí lo entendí sobre las partes relacionadas. Ok. Bueno, esta parte de ¿dónde dejé las? Esta de las partes relacionadas, pues obviamente, ¿qué tengo que hacer yo como contador? Pues en mi balanza, bueno, en la contabilidad más bien, en la contabilidad, es abrir las cuentas entre partes relacionadas. Uh-huh. En la declaración anual,
en la anual presentar todo, bueno, separar o presentar, como lo quieres decir, presentar las partes relacionadas y las partes no relacionadas y hacer un estudio de precios de transferencia. Ese es el deber ser. ¿Quién lo hace? Eso sí es obligatorio para las internacionales. Es decir, para que esas empresas que son muy grandes y hacen operaciones internacionales. También para las nacionales es obligatorio, pero no es. Generalmente las nacionales. ¿Mande? No, no, nada. Ah, generalmente en las nacionales no, entre comillas, no pasa nada porque no estás transfiriendo utilidades o pérdidas, porque finalmente las nacionales, una cuando vende, la otra deduce, entonces el efecto técnicamente es cero. Nada más lo que Hacienda busca en los estudios de precios es que no estés aprovechando pérdidas a nivel nacional. A nivel internacional es que no estés moviendo operaciones en países donde las tasas fiscales sean menores. Entonces, esto proviene desde la OCDE. Desde la OCDE viene todo este tema de partes relacionadas. Ahora, para finalizar con este tema de partes relacionadas, voy a bajar, bueno, voy a presentar el boletín C13, que eso sí es contabilidad, es decir, ese boletín sí me dice, sí me dice, sí me dice cómo a nivel contabilidad yo tengo que llevar lo que significa una parte relacionada. Ujú. Déjame abrirlo. Y bueno, mientras se abre, el tema de beneficios a empleados, lo que busca es hacer ese trabajo, es de que, por ejemplo, imagínate a FEMSA, a Bimbo, tienen 1000, 2000, 3000 empleados, no sé cuántos tengo, por ejemplo, Walmart debe tener unos 3000, yo creo, o 2000 por lo menos. Entonces, ¿te imaginas qué porcentaje de esas personas demandan? ¿Cuántas personas se jubilan y la empresa tiene que, de alguna manera, les hace un pago final? Hay cuestiones de riesgos. Todo eso cuesta dinero. Es más, no sé si has visto noticias de que, por ejemplo, de repente Bancomer eh, corre gente, ¿no? No sé si has escuchado. Ya hizo un recorte, o cualquier empresa, no sé si has escuchado. Ya se hizo un recorte de tal empresa y se fueron 1000 empleados o 500 empleados. ¿Te imaginas correr ya dejé de presentarlo, voy al boletín C13? ¿Te imaginas esas operaciones tan a nivel mundial que en México, por ejemplo, yo he visto, por ejemplo, en Bancomer, que les dicen de un día para otro, ¿saben qué? Vamos a despedir a 500 empleados. Todo eso tiene un costo. Bueno, ahorita me voy a eso del D3, de beneficios a empleados. Aquí está lo que es el C13, y este C13, fíjate, norma NIF C13, partes relacionadas. Esto es contabilidad. Ujú. Lo que demostré hace rato era la ley del impuesto sobre la renta, es fiscal. ¿Cómo lo veo yo a nivel contabilidad? Primero tengo que ver lo que significa para la contabilidad lo que es una parte relacionada, ¿no? Entonces, antes de todo la situación, ¿qué significa una parte relacionada? Am, parte relacionada.
Aquí sí me lo define, mira, es toda persona física o entidad distinta de la entidad informante, o sea, la empresa que le estás llevando la contabilidad, que directa o indirectamente, a través de uno o más, o más intermediarios, controla, fíjate, aquí dice, aquí empieza con controlar, controla o es controlada, se parece a lo que dice la NIF, perdón, la NIF, la B8, ajá, la B8, fíjate, por o está bajo control común de la entidad informante, tales como entidades controladoras, subsidiarias, así como personas físicas, fíjate, personas físicas, socios o accionistas. En la NIF B8 no me habla de personas físicas, aquí sí, por eso te digo, parte relacionada es muy amplio, son todos, todos los que son así como que dueños de el mismo socio, empresas que son dueñas entre sí, controladoras, subsidiarias, es decir, la parte relacionada es muy amplia. Y miembros del Consejo de Administración y personal gerencial. Aquí está la parte administrativa y es lo que yo te comentaba. Con el hecho de poner un administrador en dos empresas diferentes, para efectos fiscales, ya es una parte relacionada. ¿Cuál sería la segunda? Hay una parte relacionada, es toda persona física, es toda entidad que directa o indirectamente, a través de uno o más intermediarios, ejerce influencia significativa. ¿Recuerdas que en la NIF B8 la influencia significativa significaba de que nada más tenías una inversión, pero no ejercías control? Es decir, con que tuvieras poquita inversión, ya había una influencia significativa, pero no controlabas. Y si no controlas, no puedes consolidar. Aquí sí dice, si no controlas, no me importa. Si no hay consolidación, este parrafito nos da a entender que si no hay consolidación no importa, ya con que exista una pequeña influencia a través de las acciones, ya es parte relacionada. Espero que con este tema de parte relacionada nos salgamos tantito del tema de consolidación y entremos a un tema de que cuando hay partes relacionadas hay que contabilizar. Ahí sí no es tema de consolidación, no. Hay que contabilizar y separar. El punto es separar y controlar las partes relacionadas. Dice aquí, ejerce control conjunto, es decir, dos empresas sobre o más, o un grupo sobre otras. Sobre es controlada conjuntamente o está bajo control conjunto. Entonces, eso es, fíjate, hasta una parte relacionada, como estamos en el boletín C13, fíjate, un familiar cercano me está dando a entender que se considera una parte relacionada. Y aquí está el boletín, hasta me dice qué puede ser, los hijos, el cónyuge. Obviamente tendríamos que leer toda la NIF C13 para encontrar la palabra familiar cercano y encontrarlo como parte relacionada. Por Ok, lógica, entonces, perdón, profesor, sí. perdón. Entonces, estas empresas que le comento, como en el acta constitutiva, tal vez venga como accionista el mero dueño y venga otra persona, o sea, aunque venga nada más el dueño, ya deben de ser partes relacionadas, ¿es correcto? Sí, de acuerdo a fíjate, a contabilidad, fíjate, aquí de acuerdo a la contabilidad ya, porque esto es contabilidad, esto es C13, la contabilidad como que, fíjate, es más amplia, como que la fiscal como que lo circunscribe a un conceptito muy, muy pequeñito. Aquí el C13, hasta un familiar, lo que me acabas de preguntar, ya se considera una parte relacionada. ¿Sabes cuál es la idea? Ahorita me voy al Excel para explicar por qué el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y el SAT, es bien importante las partes relacionadas. Ahorita me voy al Excel el por qué. La respuesta es sí, ya son partes relacionadas y se tendría que abrir la contabilidad de parte. ¿Por qué? Porque en algún futuro quizá tengas una operación y para que no te agarren los dedos en la puerta, como malamente decimos a veces, o de forma incorrecta, de alguna manera, no sé cómo comentarte, dar a entender que en tu balanza, tu empresa tiene partes relacionadas. Ojo, eso es el deber ser. El deber ser. El deber ser es así. Y como lo hago es como lo estoy presentando en la actualidad. Cuando hay un boletín
si una empresa pretendiera corregir información, tendrías que leer el boletín de correcciones y errores, creo que es el B2, pero es un relajo, por eso te digo, una cosa es el deber ser y y lo que se hace. Cuando hagas un movimiento, sí lo tienes que platicar, leer, hay que fundamentarlo, leer, fundamentar y decir, ¿qué creen, señores? Si hay partes relacionadas conforme a este párrafo, efectos contables para efectos fiscales, y hay que hacer todo esto, la balanza, la declaración y el estudio de precios de transferencia. Así sería todo el círculo. Ese es el deber ser. Obviamente te vuelvo a comentar, a mí me ha pasado de que lo platico y me dice, no, lo seguimos haciendo como lo estamos haciendo, ¿sale? Entonces, nada más, aquí ojo, lo que yo presento en las materias es teoría y lo que debe ser, ¿sale? Ok. Bueno, y la respuesta es sí, sí, ya se consideran partes relacionadas. Bueno, esto es la parte teórica, no me voy a meter tanto porque quiero ver también el efecto. Me voy al Excel para que veas el efecto fiscal, yo diría, el efecto fiscal principalmente, porque la idea es el efecto fiscal, ¿qué pasa cuando yo tengo operaciones en partes relacionadas? Ahorita creo que estás viendo el Excel, ¿verdad? Entonces imagínate, Sí, eh, ya lo estoy viendo. ok. Ahora posiciónate en esas empresas de Honda, otra vez, a nivel partes relacionadas, ¿eh? Imagínate FAW, Honda, imaginemos que está en México y le compra pues a su parte relacionada en FAW que está en China y le vende Honda, es más, aquí es comprar, y aquí le vendemos a Kawasaki, pero que está ¿en dónde te gusta? En Panamá, ¿no? Entonces imagínate, China, de alguna manera sus productos, digámoslo así, son baratos, ¿no? Vamos a suponer que son baratos. Entonces, cuando hace la venta, y posiciónate quizá en operaciones nacionales, ahorita lo hago internacional para que veas por qué se hace todo este relajo de partes relacionadas, para hacerlo drástico. Siempre, siempre existirá la parte fiscal. En México la tasa de impuestos es del 30%, ¿no? Ujú. En China supongamos que la tasa de impuestos sea del 25%, ¿eh? No, no lo sé. En Panamá supongamos que la tasa de impuestos sea de, eh, no sé, voy a poner algo raro, un 15%. Entonces, de alguna manera, recordemos, los dueños de hasta arriba, ¿te acuerdas del señor Honda y que no sé qué? Los directivos, ¿no? Toda la parte directiva, los de hasta arriba deciden todo, ¿no? Deciden, nosotros hacemos la parte la de la contabilidad. Entonces, entre todos se hablan, oye, luego ven a la parte fiscal. Oye, ¿quién tiene la tasa fiscal más baja? Ah, no, pues Panamá. ¿Por qué no le transfieres ¿cómo se llama? Las utilidades a Kawasaki. Voy a quitar esto de comprar y vender. Entonces, el punto es enviar todo el dinero a Kawasaki, ¿no? ¿Cómo yo podría mandar todo el dinero? Finalmente, aquí yo lo que tengo que generar es una utilidad, ¿no? La utilidad más alta que se pueda de todo el grupo, ¿no? Entonces, para eso yo tengo que hacer unas ventas muy elevadas, ¿no? Imagínate que yo hago aquí ventas no sé, bueno, para que quepa en el Excel. Yo aquí tengo 10 millones de pesos, ¿no? Ujú. Entonces, imagínate que China a mí me lo vende en México. Esta es la parte de ventas. A mí China me lo vende el producto en 1 millón de pesos. Este producto que vale 1 millón, ya hasta el final pasa a Kawasaki pasó a 10 millones de pesos, ¿eh? Entonces, y fueron jalando el dinero. Entonces, no voy a meter el tema del costo ni de los gastos.
el ISR que yo tendría que pagar aquí en Kawasaki sería del 15%, ¿no? Sería 1,5 millones. Este producto que yo lo vendí en 1 millón, se lo vendo a México y se va a generar como quien dice una compra, ¿no? O una deducción, una compra. Entonces, esta sería la parte de las ventas, ¿no? Estas serían las ventas y estas serían las compras. Imagínate que yo no llevo contabilidad de partes relacionadas, sino que para mí, pues son clientes normales, ¿no? El efecto está en el impuesto. Este es el efecto del impuesto. Este millón menos su costo por la tasa de impuestos me genera un ISR a pagar en cada país de acuerdo a su tasa. Luego entonces, esta compra la vendo, yo se la vendo a Panamá, ¿no? Se la vendo a Panamá. No, al revés, perdóname. Esta venta se la hago yo a México, perdóname. Es decir, de China yo se la paso a ¿cómo se llama? Panamá. Y esta compra a mí me costó 1 millón de pesos, yo Panamá, ¿no? Sería 1 menos menos en las compras. Yo tendría que pagar 1,350,000. Aquí dejo la mayor utilidad. Y lo que va a hacer Panamá es los demás países bajar la base. ¿Cómo lo bajo? Pues incrementando de alguna manera la compra. Ahora, imagínate que las ventas aquí en México sean apenas de 12 millones de pesos, ¿no? Ventas. 12 millones de pesos. Por esa cantidad, yo en México, yo pagaría 600,000 pesos. Lo que yo hago, lo que hacen los grupos empresariales a este nivel es que generar facturotas, o sea, facturas de compras, ya sea infladas o transfiriendo, generando deducciones autorizadas en países donde las tasas fiscales son elevadas y esas facturas que se dan entre esos grupos están infladas, es decir, estos 10 millones ya están infladas aquí, mira, por 9 millones. Este de China, que le vendió a Kawasaki, y de Kawasaki le vendió ¿cómo se llama? A México. Kawasaki aquí lo que hace es quedarse con esas utilidades. Con la base gravable más amplia que se pueda. ¿Para qué? Para que cuando los dueños a nivel mundial quieran pagar sus impuestos, lo que hacen ellos es hacer hojas de impuestos de todo el grupo y dicen, oye, ¿cuánto pagué en México? Ah, pues la utilidad es muy bajita. Como la tasa es alta, pagué muy poquito y así se van. Es decir, se inflan las compras entre ellos. Obviamente China, al ser el productor original, pues obviamente él tendrá ¿cómo se llama? Sus compras nacionales. Es decir, esta compra no es entre partes relacionadas, esta es una compra con parte no relacionada. Esta es una compra con parte relacionada y esta es una venta entre parte relacionada, excepto la de México. Esos 12 millones no es con partes relacionadas. Entonces, ventas partes relacionadas, ventas partes no relacionadas, ventas partes relacionadas, serían estas. Estas serían las compras. Perdón, este millón es ventas partes relacionadas. Y cuando tú Hacienda, bueno, el grupo no le presenta a Hacienda estos movimientos, de hecho, a nivel internacional, los estudios de precios de transferencias, entre ellos se comunican. Le dice el estudio de precios de México a China, oye, aquí el estudio de precios de transferencia me dijo que la verdad, esta compra que se hizo de Panamá a México está inflada. Entonces hay que darle reversa a esta factura. ¿Qué pasaría? Fíjate, ¿qué pasaría si le doy reversa? Voy a aislar esta operación.
Déjame dar esta operación, esta contra esta. Fíjate, a nivel total, a nivel global, ¿cuánto se pagó de impuestos por una transacción entre partes relacionadas? Se pagaron 2 millones de impuestos a nivel mundial. Supongamos que todo está en dólares, son 2 millones de dólares. Imagínate que viene el estudio de precios de transferencia y deciden, oye, pues si China le vendió a Panamá en 1 millón, ¿por qué Panamá se lo vende a México en 10 millones de pesos? ¿Por qué? Fíjate, y México deduce 10 millones de pesos y tiene ventas por 12 millones en México. ¿Qué es lo que hizo aquí todo el grupo? Esconden todas las operaciones, todas las transacciones, todo, como tienen operaciones de mucho volumen, mucho volumen a nivel mundial, pues no es que, no quiero decir si es imperceptible, no, si es perceptible. Cuando hacen el estudio, el que hace el estudio te va a pedir la balanza, te va a decir, préstame la balanza donde tengas abierto las cuentas. Empiezan a hacer las modificaciones y fíjate, de estos 2 millones, a nivel mundial se hablan, ¿no? Le hablan al estudio de precios de transferencia de México y al de Panamá. Esos estudios los contratan a nivel mundial, las empresas grandes. Honda tiene un despacho especializado a nivel mundial y se hablan entre ellos y se hablan entre despachos, como los dictaminadores. Oye, esta compra estuvo bien, dice no. Fíjate, de 2 millones, ¿a cuánto se va a ir? Lo ajustan y dicen, no, eso debió haber estado toda esa mercancía que se le mandó a México, la verdad debió haber salido a lo mucho a 5 millones. Lo ajustan a nivel mundial y fíjate, de 2 millones que tenían que pagar por todo el grupo, porque el estudio de precios de transferencia es por todo el grupo, lo que hace es hacer la modificación, casi le dan reversa, le dicen al SAT, el SAT va y te obliga directo. Es más, desde el estudio de precios de transferencia te dice que debes de hacer la modificación, como en la auditoría, tienes que hacer un ajuste. Y fíjate, se te fue a $750,000. Ahora, nada más hice un pequeño movimiento. ¿Qué pasaría cuando tienes un montón de operaciones y quieres dar... El punto de las partes relacionadas es transferirse utilidades hacia el país donde el impuesto sea inferior a todos los demás. Por eso es tan importante saber de partes relacionadas, porque todo conlleva a la parte fiscal. Yo aquí nada más hice una pequeñísima explicación de la implicación de lo que pasaría si no hubiera precios de transferencia. Las empresas harían lo que quisieran y todos los impuestos ya a nivel mundial. Es más, si en las empresas que llevas ahorita tienen pérdidas fiscales, imagínate que una tenga una pérdida fiscal, podrías facturarle a la otra y a la que tiene pérdidas no le pasa nada. Simplemente le estás mandando factura a la otra y la otra lo deduce, estás transfiriendo pérdidas. Para eso es este problema de, bueno, contabilidad de precios de partes relacionadas. No sé si me di a entender, espero que sí. Sí, logré entenderlo. ¿Sí? Ok. Sí, porque no es lo mismo. Imagínate que de este millón, la verdad, lo hubiera vendido, este millón que tiene de compras entre partes relacionadas, que proviene de China, la verdad, no le hubiera vendido $1,000,000. Imagínate que sean dólares. La verdad, lo hubiera vendido a lo mucho en $2 millones, ¿no? Es decir, doble. Entonces, fíjate, los impuestos se mueven dependiendo del país. Ahora, si lo ves a través de México, el problema radica en cuando traes pérdidas fiscales entre las empresas. Para eso el SAT te lo pide, porque en el momento en que ve en la declaración la cuenta partes relacionadas, te va a pedir la informativa y ahí te aseguro que te va a pedir, bueno, no te aseguro, te pide transacciones, la estructura accionaria, tus pérdidas, para ver si no te estás aprovechando de tu estructura para transferir pérdidas a nivel nacional. A nivel nacional lo que existe es transferencia de pérdidas. A nivel internacional, transferencia de impuestos. ¿Sale? Ok, perfecto. Bueno, entonces mira, para terminar con estos 2 minutos que quedan, tenemos obligación todos, cuando tenemos empleados y cuando tenemos, y también las empresas grandes, bueno, todos de hecho, a realizar el boletín de 3 y el de 4.
Esto ya no es tema, de hecho, ninguno de estos dos es tema, el D3 ni el D4. El D3 lo que hace es de que, por ejemplo, imagínate a Bancomer, que teniendo 3,000 empleados a nivel nacional, no sé cuántos tenga, y de repente de un día para otro hago un recorte de 1,000 empleados. Eso significa que indemnizar, ¿verdad? Indemnizar. Cuando indemnizas, obviamente va gasto, como le quieras llamar, gasto por indemnización, o es mucho dinero una indemnización contra, lo quedas a deber, ¿no? Contra tu indemnización por pagar, ¿no? Indemnización por pagar. Entonces, en contabilidad, de acuerdo al D3, lo voy a explicar así, muy rápido. Te dice que puedes tener una contingencia en el futuro y que debes de tener un pasivo, de acuerdo al D3, por si llega a pasar, y no se llama así, se llama beneficios a empleados. Por si llega a pasar, vas registrando gastos, por si llega a pasar, ¿eh? Ahora sí que es como le nombran, como tener un colchoncito para en caso de alguna emergencia, tanto de, puede ser de nómina o puede ser de indemnización o cosas así. Sí, y de hecho, busca, esto es opcional, busca lo que alguien que te haga estudio de precios de transacción, y nada más para ver cuánto cobra, y lo hacen generalmente actuarios, porque ellos saben más o menos cuánto, y es deducible, ¿eh? Es deducible hacer este gasto, aunque no es real, te lo permite la ley del ISR de hacerlo deducible. Obviamente debes de tener este estudio. Ahora, el D4, rápido. El D4, muy fácil, no tiene nada que ver con impuestos al SAT, ¿eh? Nada, nada, nada. Tiene que ver con un ISR a favor o uno en contra. Le voy a llamar ISR pasivo e ISR activo. No tiene, cuando veas ISR diferido, no tiene nada que ver con cuestiones de que le debes a Hacienda. Simplemente es contabilizar un impuesto que en el futuro te va a deber Hacienda, si es que te va a deber activo, y un ISR pasivo como si en el futuro tú lo tuvieras que pagar. ¿Y por qué? Esto es contabilidad, ¿eh? No tiene nada que ver con impuestos. Ojo, contabilidad netamente. ¿Qué significa? Imagínate que el año pasado la empresa generó una pérdida de 1,000,000 de pesos, una empresa que tengas fiscal, fiscal, una pérdida fiscal. El SAT imagínate que no hiciste pagos provisionales y el SAT no te tiene por qué regresar nada, no hay nada. A nivel fiscal, impuestos netamente. Como no pagaste ni en pagos provisionales, o imagínate una hotelera que está apenas construyendo o haciendo edificios, lo que sea, y no tiene ingresos, a veces tienen pérdidas y no hacen pagos provisionales. El SAT no, si tuvieran un saldo a favor, diría ISR a favor. Tendría que estar declarado, ¿no? Entonces, este D4 lo que hace es de que, oye, tienes diferencias temporales en la contabilidad de lo fiscal. Este millón, al final, es un beneficio. Contabilízamelo. ¿Cómo? Agarra el millón y multiplícalo por la tasa fiscal. Ese es un ISR diferido activo. Oye, ¿me lo debe el SAT o cómo? No. Es como quien dice un impuesto que lo tienes como a favor de forma temporal porque en el futuro vas a usar este impuesto. A eso se refiere el D4. Y ya con eso me despido. Y de hecho, el diferido es muy amplio, ¿eh? Lo hice muy pequeñito. Ok. Perfecto. Te mando el archivo, ya está el examen del día 17 al 22 y nos vemos el miércoles también como última clase del día 19. Okay. Obviamente esa clase ya no cuenta para el examen y prácticamente serían como dudas prácticamente que tú tuvieras, así muy de lo que sea, de lo que sea. Ok, perfecto. Sale, o si no me puedes decir, no, pues ya porque técnicamente la materia ya finalizó. Sí, la materia finalizó hoy, pero ahora sí, como tú me digas, nos vemos el siguiente miércoles con dudas específicas o me dices, ya hice el examen y ya subo tu calificación.
¿Sale? Ok, perfecto. Me parece perfecto, profesor. Ok, Muchísimas gracias. ok, gracias a ti. Oye, te puedo mandar, bueno, te mando el archivo a tu WhatsApp. Sí, me parece perfecto. En el WhatsApp está bien. Vale, gracias. Muchísimas gracias. Que esté bien. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.